Ahí creo que estamos. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿No? ¿Sí? Que acá no me aparece lo mismo. Ya. Bienvenidos y bienvenidas, auditores y auditoras, de nuestro capítulo Derechos Sexuales y Diversidades Funcionales. Hoy estamos con un invitado licenciado de la ocupación humana, activista sexofuncional y educador Ramos Medina. Y yo, bueno, quienes me conocen, soy el profe Gama de la Escuela Chile-España, ya muchos años ahí trabajando, y el tema, vamos a abordar varios temas hoy día, y quiero saber cómo estás tú, Diego, en este momento, ya como para participar igual, y todo el ánimo. Yo estoy muy contento, agradecido también de la invitación, de la instancia. Para mí son instancias súper importantes de visibilización. Eh, Así que eso, contento y expectante a lo que podamos conversar hoy día. Que bueno, vamos a abarcar varios temas. Bueno, esto da como para bien largo, por lo que habíamos conversado previamente. Algunos términos tuvimos que hablarlo entre nosotros, ¿ya? Y comencemos, ¿ya? Los primeros temas, por ejemplo, aclarar el capítulo en sí, el título, nuestro título que tenemos, es de, por ejemplo, derechos sexuales. Igual es como controversial un poco en ese sentido, derechos sexuales, ¿ya? ¿Qué se entiende por eso? Como para ir aclarando temas. Los derechos sexuales, para poder dar un marco un poquito más abarcativo, más general, son parte de los derechos humanos. Son derechos humanos. Básicamente son los derechos humanos bajados al plano de la sexualidad. Actualmente son 16, son una carta la cual es parte también de la Carta de Derechos Humanos y plantean básicamente cuáles son los lineamientos básicos de todas las personas que deben tener para poder tener una vida sexual dentro de una perspectiva de derechos. Oye, interesante. A todo esto te voy a decir que tuve que anotar así todo aquí en el cuaderno, así. Sí, como cabro chico voy tiqueando, ya, sí, voy diciendo ya esto, sí, porque como es primera vez que hago un en vivo, ya, ni siquiera muchas fotos me saco, ya, pero ahí va, ojalá sea esto como bien lúcido. E incluso tenemos que ir viendo el chat, lo que van comentando, ya. Y ahí saludos desde la escuela también están dando. El otro tema que tenemos es diversidades funcionales. Sí, es un término que a veces se extraña un poco. Eh, Cuesta a veces como poder hacer la diferencia entre diferentes términos que se ocupan. Son muchos los términos muy abarcativos: discapacidad, diversidad funcional, invalidez, minusvalía, son hartos los términos. Creo yo que sirve mucho poder hacer un pequeño recuento histórico para poder enmarcar cuáles son como las ideas centrales que sustentan estos términos. Claro, el Al desarrollo. principio, claro, al principio de la historia, en la época greco-romana, por ejemplo, en Europa, eh, las personas las cuales tenían una corporalidad la cual salía de lo que se esperaba que fuera, por ejemplo, un cuerpo con cierta cantidad de brazos, cierta cantidad de piernas, que hablara de cierta forma, que tuviera cierta forma de cara, de torso, de extremidades, que se movilizara caminando, que pudiera ver, que pudiera escuchar, que pudiera hablar, por ejemplo. Si se escapaba de esa normatividad, esas personas eran consideradas avisos de los dioses de que venía una catástrofe. Claro. O era un presagio de que algo malo iba a pasar. O era un castigo de los dioses. Algo malo El castigo. pasó, claro, es el castigo divino. Algo malo pasó, entonces los dioses decidieron mandarle este castigo a las personas.
Y este castigo eran estas personas. Entonces, al principio eran vistas como, finalmente, esos, como castigos, como maldiciones. Como aberraciones. Posteriormente fue evolucionando esto también. Claro, como una Ya, aberración. Luego, pasaron muchos años, muchos años. Entre medio surgió la figura de la persona mendiga, y de ahí el término pobrecito también, como una de las tantas funciones, comillas, porque al principio se consideraba que estas personas no podían aportar en nada al entramado social. Entonces, las primeras funciones que comenzaban a tener estas corporalidades dentro de la sociedad fue el papel de mendigo y mendiga. Luego de ello, surgió a partir de la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco, el modelo biomédico, producto de muchas personas, las cuales tuvieron que ser amputadas de algunos miembros, o que producto de algún accidente, producto de la guerra, su corporalidad cambió, se alejó de lo que se esperaba. Por ejemplo, la persona que no tenía dos piernas tenía una, porque tuvieron que claro. amputar una, por ejemplo, o dejó de ver producto de una explosión, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se comenzó a pensar ahora ya no era una mirada religiosa, la explicación no venía desde la divinidad, venía desde el mundo científico. Entonces se decía, ok, acá hay una problemática con referencia al cuerpo que hay que reparar. Entonces esta persona no era válida hasta que pasara por un proceso de rehabilitación. Y desde ahí concepto inválido, sin valor, hasta que pasara por un proceso de rehabilitación que la validara. Pero siempre iba a Y lo ser una persona con menos valor, por ende va a ser una persona menos válida. Y peor era cuando, por ejemplo, las discapacidades eran como poco notorias, por ejemplo, no sé, a nivel cognitivo, neuronal. Entonces, ahí se aplicaban cosas aberrantes prácticamente. Yo creo que fue una época muy, muy difícil en ese sentido, de Ahí mucho surgió sufrimiento. el concepto de retraso también. Mm, Ahí surgieron, que fue lo que dio el paso al cambio de términos y cambio de paradigma, fueron algunas perspectivas de derechos, y uno de los principales fue una declaración de derechos que se llamaba así, Declaración de Derechos eh, sobre, sobre los retrasados mentales. Un nombre súper fuerte, pero que fue la base para que se comenzara a introducir una perspectiva de derechos dentro de esto. Hablando de la Primera Guerra Mundial. claro. Y desde ahí comenzó a surgir una perspectiva de derechos, dentro de la cual surgió la Convención de las Personas con Discapacidad, que según tengo entendido también ya hablaron un poquito. Y eso es un acuerdo internacional que un grupo muy grande de personas decidió cómo querían ser denominadas. Y desde ahí surgió el término persona con discapacidad. Ya. Y ahí Desde esta vamos perspectiva. evolucionando, claro, vamos evolucionando en el trato hacia las personas y también la evolución en el lenguaje. ¿Ya? Ya vamos como en personas con discapacidad, lo que ayer conversábamos. Y finalmente lo que tú tratas de explicar es de llegar hacia la diversidad funcional, me parece, ¿cierto? Claro, y la diversidad funcional ha sido un movimiento y un paradigma que surgió posterior a esta declaración, la cual viene a reivindicar el hecho de que todas las personas existentes en el planeta, que han existido y que van a existir, tienen formas diversas de poder funcionar en el planeta. Y desde ahí el concepto diversidad funcional. No es que sean ciertas personas solamente que tengan una capacidad o no. Entonces intentamos superar esta barrera de la capacidad-discapacidad. Entonces lo que hacemos es poder denominarnos como personas diversas dentro de la forma de funcionar en el planeta. Y desde ahí el concepto de diversidad funcional. Claro, En como un términos, engranaje, si en realidad todos claro, somos parte
de un todo, y ese todo también tiene que encajar en nosotros y nosotros en él, una cosa así. Claro, similar a los conceptos de diversidad sexual. Cuando hablamos de diversidad sexual, por ejemplo, comúnmente se ocupa para poder denominar a las personas LGBTIQ+, personas que no son, por ejemplo, heterosexuales. Exacto. Pero el concepto de diversidad sexual, en verdad, es un concepto muy abarcativo que viene a Un poder espectro. denominar, claro, todas las formas posibles de ser sexuados y sexuadas y sexuades en el mundo. Toda la amplia gama existente de sexualidades posibles, habidas y para ver. Esa es la diversidad sexual. Claro. Y ahora, por ejemplo, ¿cómo encajamos la diversidad funcional con los derechos sexuales Cabe dentro de destacar, los mismos? claro, cabe destacar que es incluso un poco preocupante de que tengamos que tener declaraciones para básicamente todo. Declaración sobre que no se debe violentar a cierto grupo, declaración para poder decir esto es lo mínimo que tenemos que tener, declaración en contra de la tortura. Es un poco preocupante a nivel planetario. A nivel Y, social, claro. claro, ciertas poblaciones han sido más violentadas que otras, Sí, sobre debido al todo nivel de privilegio. sí, distintos géneros, así que no, eso igual es muy preocupante. Entonces, desde los derechos sexuales, prácticamente lo ideal sería que no hubiesen derechos sexuales, sino que la gente actúe por altruismo, por respeto al otro en realidad, que ojalá ni siquiera fuese de construir reglas, pero muy difícil porque la gente se va olvidando y va rompiendo las reglas y prácticamente se va olvidando a veces de lo histórico también. Claro, Es sería muy súper importante que más que no existieran, que existieran de manera implícita dentro de la sociedad. Pero lamentablemente eso no pasa. Entonces, son ciertos derechos que, bueno, en realidad los derechos sexuales y reproductivos en general han sido vulnerados históricamente a lo largo de toda la población. Como bien comentabas tú, ciertos géneros han sido más vulnerados que otros. Las mujeres, por ejemplo, han visto sus derechos sexuales y reproductivos violentados históricamente a lo largo de todo su ciclo vital, a lo largo de toda la historia, y las personas con discapacidad o diversidad funcional, ahí también cabe destacar que es importante cómo se posiciona cada persona, qué término elige ocupar. En mi caso, yo elijo ocupar diversidad funcional. Si alguna persona elige ocupar persona con discapacidad, yo considero que también está súper bien, está válido. incluso dentro de una perspectiva de derechos súper clara, y es el término legal que se ocupa, pero para resumir, en mi caso, yo voy a referirme a ese término, para que se entienda que también estamos hablando de las mismas personas. Pero cuando hablamos de personas diversas funcionales, los derechos sexuales y reproductivos también han sido vulnerados históricamente. Desde, por ejemplo, el derecho a la privacidad, personas que hemos pasado por hospitalizaciones largas en que nuestro derecho a la privacidad ha sido vulnerado desde el minuto uno, en que se nos expone a que cualquier persona puede entrar a la sala y ver nuestros cuerpos desnudos, de que se nos somete a tener que, sin nuestro consentimiento, por ejemplo, que vaya personal médico y se entrometa en nuestros cuerpos, o que en algunas casas una persona no pueda tener un espacio de privacidad para que pueda estar consigo misma, incluso escuchando música, descansando, y que tengan que estar bajo un constante cuidado sin la opción humana de tener que tener un espacio de privacidad para sí misma, es una violación a un derecho sexual y reproductivo de forma tajante. Tal y Sí. como también, por ejemplo, en el caso de las personas conocidas como personas con discapacidad cognitiva o neurodiversas, que ha sido un caso muy grave, son los casos de esterilización forzada. Eso ha sido catalogado incluso como un acto de tortura, que una vida libre de tortura, es uno de los tantos derechos sexuales y reproductivos que tenemos.
Claro, porque no hay un consenso también entre la persona con discapacidad, si es que también no quieren tomar la decisión que quiere la persona. Por ejemplo, en los pololeos, a veces hay mamás que no les gusta que pololeen los estudiantes en nuestra escuela, pero los chiquillos, al fin y al cabo, sienten ese amor, ese apego, y qué difícil la situación para ellos, yo creo, no sé. Si al fin y al cabo todas las personas sentimos algo por alguien, o hasta por nosotros mismos, ya entrando hacia la diversidad sexual o por uno mismo, en realidad. Ya, qué complejo la situación para esa persona, porque también siente. Claro, como cualquier persona siente, y como muy bien tú decías, puede ser que una persona sienta algo profundamente hacia sí misma, hacia ninguna persona, hacia todas o hacia algunas, pero el problema está en negar la posibilidad. Ahí radica la principal problemática. ¿Por qué ciertas personas tienen la posibilidad y otras no? ¿Por qué no mejor vemos cómo podemos hacer que esto sea posible dentro de una lógica de resguardo, desde una lógica de respeto y desde una lógica de la validación de la diversidad? Porque no todas las relaciones tienen que ser iguales. No todas las Claro, formas de ser sexuada tienen que ser iguales. sí, ahí hay varios temas de por medio, porque vimos como la intimidación, ¿ya? Yo no sé por qué me eligieron a mí, si a veces yo soy medio bueno para el deseo, ¿cachai? Entonces, claro, tú dices en el hospital, y a veces es un poco cómico, uno dice, hoy se le vio el potito al caballero. Hoy se le vio, anda trayendo solamente la mantilla adelante, se dio la espalda, o el caballero se le vio todo lo blanco. Y porque lo viví con mi papá, por ejemplo, que igual era como su intimidad y todo, pero es un poco pasar a llevar a la persona, como dices tú, ¿ya? Que todas las personas necesitamos algo íntimo, las personas con diversidad funcional también, en todo caso, todos somos diversos, yo también soy dentro de la diversidad funcional, porque todos somos funcionales. Eh, Posteriormente dice sobre la decisión sobre el otro, de pasarla a llevar un poco, no un poco, harto, el derecho dentro de su reproducción, su sexualidad, de manipular sobre la persona la persona con discapacidad. Y ahí vamos, por ejemplo, también a la infantilización, que se Claro, abarca ahí dentro. hay, Y ahí se infantiliza a la persona con discapacidad o en situación de discapacidad, ¿cierto? claro, ahí hay un mito súper importante con referencia a cómo vamos asexualizando a las personas diversas funcionales. Uno de los principales mitos es que somos personas que no somos sexuadas, y la explicación de eso son muchas. ¿Cómo llegamos a ese punto? Son muchas las causas para poder entender esto. Una de esos es la infantilización, entendiendo incluso que los niños, niñas y niñas tienen su propio desarrollo psicosexual, tienen su desarrollo sexual acorde a su edad, acorde a su etapa del ciclo vital, que nos vamos desarrollando como seres sexuados. Somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos. No es que sea algo propio de la adolescencia o de cierta etapa de la adultez, es parte de nuestro continuo vital. Sin embargo, ahí se empiezan a interconectar violencias, por ejemplo, en que, por ejemplo, se invisibiliza a los niños, niñas y niñas con referencia a su desarrollo sexual, ¿Ya? y producto de eso, también cuando se infantilizan a las personas diversas funcionales, también se invisibiliza su sexualidad. Se les considera como niños y niñas eternas, como personas que están, si es que alcanzan un grado de desarrollo sexual, alcanzan los grados más básicos, a pesar de que la persona pueda tener 40 años Ya. Y y en que esa su parte, cuerpo por haya cambiado ejemplo, mucho. a veces se defiende en ese sentido que
los tutores o papá, mamá, la familia, dicen, es que a ella le gusta ponerse cachitos, por ejemplo, le gusta vestirse como niña. Ahí, ¿qué implicancia se tendría, por ejemplo? ¿Hay abuso? No sé, o ¿hay infantilización si de parte de la persona con discapacidad quiere eso o no? Creo que estás tocando un punto súper importante, porque dijiste, ¿qué pasa si es que la persona con discapacidad quiere? Porque estamos tocando un punto central ahí, que es un punto Ya, central en la sexualidad, que es el consentimiento. ya, sí. Si la persona se siente cómoda poniéndose cachitos, todo bien. A mí también me gusta a veces ponerme cachitos, y no por eso mi edad cronológica va a disminuir. Otaku. No, Ah, sí, claro, que claro, no hay nada, nada, absolutamente nada si es que una persona se quiere vestir de una manera determinada o no. Lo importante es que podamos contrastar entre que eso no necesariamente va a hacer que la persona sea una persona infante. No es contrastante los gustos que podemos tener con el derecho que tenemos y nuestra corporalidad y nuestra historia de vida en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Si ya. vivimos 40 años y nos gusta seguir poniéndonos cachitos, todo bien, pero eso no va a quitar el hecho de que tengamos 40 años y que, por ejemplo, nuestro desarrollo sexual sea parte de un cuerpo de una persona de 40 años y que tenemos los derechos de una persona adulta. Y sí, somos una persona adulta que nos gusta ponernos cachitos. Sí, qué interesante eso, porque a veces se les pasa a llevar a la persona por decisión de los tutores o al revés. Si quiere la persona en favor de ella ponerse cachito, hablar como un menor, pero su desarrollo, como tú dices, sexual va a ir en aumento. O sea, no hay retroceso en ese aspecto. Claro. Hay, Y, por ejemplo, otra de las explicaciones que dan esto es un proceso denominado como angelización. Los ángeles son seres mitológicos que dejaron su plano carnal, dejaron su cuerpo en el plano terrenal para poder elevarse en términos mitológicos. Y el plano carnal incluye el plano sexual. Entonces, cuando vemos imágenes de ángeles, generalmente no las vemos como seres eróticos, seres sexuados. Lo vemos como seres mágicos espirituales que muchas veces son puros dentro de ciertas lógicas. Y eso, para poder contrastarlo con una persona, trae graves repercusiones. Porque mira, todo bien es que la persona pueda hacer todo lo que quiera, pero eso no quita el hecho de que si la persona puede ser una persona muy tierna, muy noble, muy pura, no quiere decir de que deje de ser una persona igualmente sexual, igualmente bella dentro de su plano sexual. Dime. mira, nos están presentando una pregunta. Juan Vargas dice, ¿qué organismos públicos y privados se ocupan en orientar y ejercer los derechos sexuales en otros países? Y en el país, ¿qué institución debería realizar esta labor? Saludos, En otros Violet. países, muchas gracias por la pregunta, en otros países eh, me gustaría poder plantearlo a nivel internacional. Hay muchos organismos que se dedican a poder relevar los derechos sexuales y reproductivos. Uno de ellos, por ejemplo, yéndonos al tiro a lo grande, es la UAS, la Asociación Mundial de Sexología, quien redactó la Carta de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Eso, por ejemplo, nos sustenta a nivel planetario para poder sentar bases de tratos mínimos y de políticas públicas acorde a la sexualidad. Ahora, si nos centráramos en poder hablar acerca de cuáles son los organismos de cada país, creo que este live sería muy largo, pero a nivel chileno hay muy pocos organismos que se puedan dedicar a esto. Hay muchas organizaciones en pro de los derechos sexuales y reproductivos. Uno de ellos es la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidades,
que tiene un largo activismo en ello, y el otro es la ODISEX, que es el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad. Este es un organismo chileno, el cual está dirigido por una abogada llamada Paulina Bravo, que es fantástica, y que tiene este foco de los derechos sexuales y reproductivos. Lamentablemente, a nivel gubernamental hay muy poco. CENADI, el Servicio Nacional de la Discapacidad, tiene ciertos materiales que buscan poder tener el resguardo de los derechos sexuales y reproductivos. Tiene una pequeña parte dentro de CENADI que se intenta poder enfocar en esto. Sin embargo, los esfuerzos han sido insuficientes con referencia a la vulneración histórica la cual se ha tenido, pero han sido importantes. Claro, igual es difícil, yo lo veo por Senais que tiene que ver ayudas técnicas, como varias ramas, o sea, como varios pulpos, ¿ya? Lo bueno sería que en este país se trabajara con redes, ¿ya? Como habíamos Claro. hablado, por ejemplo, que salud trabajara en conjunto con educación, por ejemplo, para ver el aspecto sexual en lo que sería, por ejemplo, en las escuelas especiales, ¿ya? Que no solamente se pase un taller de educación sexual un año, sino que, como habíamos hablado, que fuese año a año prácticamente, porque la dinámica es que las personas van cambiando, los estudiantes van cambiando año a año, y lo otro es que algunos ingresan y otros se van. Entonces, es un taller dinámico que tienen que estar como continuamente con las temáticas, conversar también con la familia, el apoyo que debiesen recibir, porque no tienen a veces mucho conocimiento de esto y a veces es necesario como llegar a conversaciones y una mediación de grupo, ¿ya? Que posteriormente va a dar las orientaciones, unas buenas orientaciones, ¿ya? Que esto fuese un trabajo en red, como para no pasar a llevar los derechos sexuales de las personas en situación de discapacidad o la diversidad funcional, y que le dé como solución a esa problemática que la mayoría tiene en varios momentos. Exacto, por eso fue tan importante, por ejemplo, la lucha a la cual se estuvo dando para poder incluir la ley de educación sexual integral, que lamentablemente fue aplazada una vez más. No es la primera vez que pasa históricamente en Chile, ya es al menos la tercera vez que no se puede concretar esta ley. Sería súper importante de que pudiéramos tener una normativa que nos permita poder integrar esto como parte de una educación que se plantea desde una perspectiva de derechos, pero que muchas veces dista mucho de lo que realmente es una perspectiva de derechos en términos curriculares. Y que, por ejemplo, solamente se enmarca en poder plantear la sexualidad dentro de una etapa del ciclo vital y el resto las deja olvidadas, siendo que hay organismos internacionales que plantean temáticas claras, líneas de acción con referencia a las etapas del ciclo vital para poder ser abordadas desde una perspectiva de derechos, como lo plantea, por ejemplo, el UNICEF, que es una pega que ya está hecha. Es cosa de poder meterse a internet, buscar los documentos y poder darte cuenta cuáles son los contenidos los cuales se pueden pasar desde los 0 años en referencia a educación sexual. Pero eso es un tema bastante largo, pero que también nos permea en esta temática. Sí. Mira, están haciendo una pregunta. Viole dice, ¿cómo podríamos apoyar un sano y pleno desarrollo afectivo sexual en niños y niñas y personas con discapacidad desde la escuela y familia? Uf, qué pregunta más amplia. Sí, Es bastante abarcativa. porque son Creo, de temas y varias situaciones. creo que la podríamos ir abordando de a poquito para poder ir desglosándola. Eh, Son muchos los mitos los cuales existen con referencia a la diversidad funcional y la sexualidad. Muchos, muchos, muchos. Entre ellos, los más famosos en que, por ejemplo, somos todas iguales, todas las personas diversas funcionales somos iguales, como que todas las personas ciegas sean iguales, como que todas las personas que viven con síndrome de Down fueran iguales, como que etcétera, etcétera, etcétera. Otro de los grandes mitos es que, por ejemplo, no somos seres sexuados,
Y otro de los mitos es que, por ejemplo, no vivimos una sexualidad la cual sea normal. Porque se plantea incluso que hay una sexualidad que se vive de una manera normal, como que existiera. Como que las personas las cuales son personas sin discapacidad o dentro de otro desarrollo del lenguaje también como personas normofuncionales, que se acercan más a esta normatividad preestablecida, pareciera que esas personas que están dentro del estereotipo de lo sano, solamente estas personas pudieran acceder a lo que se conoce como una sexualidad normal. Y el resto se tiene que conformar con lo que quede. Ese es uno de los grandes mitos. Cada persona tiene un desarrollo de su vida sexual de manera particular. Eso es lo interesante. Eso es lo Todo. maravilloso. Tienes toda la razón, porque hace pocos años igual yo vi como un reportaje donde la gente se extrañaba la sexualidad de los abuelitos, por ejemplo. Y decía, uy, los abuelos iban al paseo de la Caja a los Andes y después prácticamente llegó toda polola con otro viejito. Y ellas decían, bueno, fui a pololear, pues. En ese sentido, como que, no sé si decir la palabra, pero como que volvió a su personalidad, su alegría, su derecho sexual, que ella también lo tuvo siempre y prácticamente se alejó un poco, y los estigmas que se le dan a las personas, que tal como tú dices, puede ser un anciano o una anciana, también puede ser una persona en situación de discapacidad. Claro, por ejemplo, y ahí con referencia a las personas diversas funcionales, el gran porcentaje de personas diversas funcionales en verdad son personas mayores en Chile. El porcentaje más grande son personas mayores. Entonces tampoco es extraño que estemos hablando de cuerpos diversos y que estos cuerpos diversos también incluyan a las personas mayores. Ahí se empiezan a poder interconectar, a poder interseccionar otros tipos de violencias. El viejismo y el edadismo son violencias particulares que viven las personas mayores y que comúnmente comienzan a poder vulnerar muchos derechos, entre ellos los derechos sexuales, brevemente tales. Y surgen estos fenómenos que tú también comentabas. Y surgen también, por ejemplo, esta idea, que es una idea también común con referencia a personas diversas funcionarias, como en las personas mayores, como el viejo verde, este gran estereotipo del adulto mayor que tiene una libido incrementada, incontrolable, que muchas veces es producto de una represión sexual, la cual se ha vivido durante años, y que en algún minuto tuvo una forma y encontró una vía para poder ser encaminada. Se expresó de cierta manera y se vio de esa manera, tal y como pasa con muchas personas diversas funcionales. Muchas personas, por ejemplo, con discapacidad cognitiva, eh, viven también este estigma de ser personas con una sexualidad la cual es incontrolable y que muchas veces es respuesta a una violencia sistémica y una represión sexual constante, a una forma de poder decir mi vida sexual sí existe, solamente que por años fue aplacada. Y ahora que se me dio el permiso, por ejemplo, tenemos toda la vida una persona que le decimos como que no, no te toques, no, no vas a hablar del tema, no, tú no puedes tener polola, y de un minuto a otro se le dice ya, ahora sí puedes tener polola, y se espera que esa persona de manera sumamente cauta, sumamente tranquila, modulada y moderada, empieza a tener un desarrollo sexual progresivo y finalmente esta persona simplemente quiere poder experimentar su cuerpo y el placer. Lo malo es que la sexualidad se ve como algo un poco tabú en algunas familias, e incluso para mí a veces hablar un poco de sexualidad es un poco íntimo de pareja solamente, pero yo creo que esto no es una complicación de conversarlo. Si se va conversando, se van aclarando dudas, se va orientando entre las personas. Yo creo que esto hay que tomarlo como un poco más cotidiano,
y sobre todo cuando dentro de la diversidad funcional se dificulta la comunicación sobre todo. Entonces, es bueno que afloren esas conversaciones entre todas las personas y al fin y al cabo cuando estamos entre los amigos o amigas salen sus tallas y todo y vamos conversando. Entonces, es como de incluir las temáticas a veces en lo cotidiano y hacerlo un poco serio. Que es parte de la lógica chilena. Es parte Sí, de la lógica chilena de que la sexualidad salga en la broma. Como que claro. ahí encuentro una vía de escape súper clara. Surge cuando nos desinhibimos en general y podemos tocar estos temas que son un poco más tabú. Surge de la talla, surge de la conversación que ya se hizo un poco más tarde, surge en el espacio íntimo. Entonces, por ejemplo, para poder responder un poco la pregunta que estaba haciendo Viole, uno de los principales temas es cuestionarnos nosotras, las personas que somos o diversas funcionales o que además somos parte del medio de otra persona. Somos parte de una familia, somos una pareja, somos parte de un grupo de amigos, de amigas, somos tratantes. Cuestionarnos también cómo nosotras entendemos la sexualidad. Poder preguntarnos si es que entendemos ciertos términos, poder educarnos sobre sexualidad siempre es un gran paso para apoyar en el desarrollo sexual de otra persona, de manera sana y emancipadora. Es uno de los principales temas. Si comenzamos a hablar de sexualidad como lo que es algo bueno, sano y que es parte del desarrollo de todas las personas, puede que tengamos la posibilidad muy importante de poder tener una vida sexual desde una perspectiva de derechos. Y que, por Y en ejemplo, ese podamos tener una educación sexual de calidad, ya sea dentro como fuera del colegio. Y para eso necesitamos educarnos en sexualidad. Y la educación sexual es un derecho sexual y reproductivo. sí. Bueno, tú igual habías hablado sobre este rompimiento de lo íntimo cuando se habla con tanta dejadez dentro de las aulas a veces, de ya aquí está el pene, aquí está la vagina, y prácticamente como le dan menor importancia y no lo van ligando con la afectividad en ese sentido, que es algo íntimo, que es mediante procesos, va en crecimiento, eh, que no se tome como algo tan biológico, sino que también de respeto hacia todas las personas, que es una demostración. Y claro, que ahí, por ejemplo, se pueda tomar no solo lo biológico, porque lo biológico es importante de que podamos entender cómo funciona nuestro cuerpo, cómo, por ejemplo, se produce una concepción y una persona puede ser gestada. Eso es algo maravilloso y súper importante de que sepamos de que existen también algunas infecciones de transmisión sexual y que es posible poder tener una sexualidad placentera, segura, entretenida, dinámica, pero también es importante de que podamos entender otras cosas, como por ejemplo que los placeres pueden ser muy diversos. Eso es algo que podemos entender desde que somos niños, niñas, niñas. Podemos entender de que existen muchos tipos de placeres, que está bien, siempre y cuando nos respetemos a nosotras y respetemos a las otras personas. Podemos empezar a trabajar el concepto de consentimiento desde las primeras partes de la infancia. Podemos empezar a entender qué es un espacio íntimo, desde el puro hecho de que me cambie el pañal cuando soy una guagua. Si a mí me toma cualquier persona y llego y me toma la tía, la prima, la vecina, el hermano, el primo del hermano, y no tengo un espacio en el que una persona me toma, se da el tiempo de poder estar conmigo, interactúa con mi cuerpo desnudo, voy entendiendo o no lo que es un espacio íntimo. Y eso también lo puedo ir entendiendo en la básica, o lo puedo entender en tercero básico, en séptimo básico, en tercero medio, de maneras distintas porque mi entendimiento de la realidad también es distinto.
Y no solamente porque hay un desarrollo cognitivo, sino que porque también voy viviendo mi historia, voy viviendo experiencias. No solo mi cuerpo cambia desde que nazco hasta que muero, sino que también mi historia cambia desde que nazco hasta que muero. Y eso permea todos los planos, y el sexual nunca se ha quedado atrás. Y vamos a aprender sobre sexualidad, queramos o no, tengamos educación sexualidad de calidad o no, vamos a aprender igual, porque además los medios de comunicación también nos informan y tienen una forma de permear imágenes sobre la sexualidad. Y vamos aprendiendo. Entonces, ¿qué mejor que podamos hacerlo dentro de un espacio seguro en el que podamos elegir cuál es la perspectiva de derecho que queremos entregar? Claro, y se van dando diversas opiniones también, pues si durante el desarrollo de talleres de sexualidad, por ejemplo, van surgiendo opiniones, consultas, dudas. No, eh, pocas personas en este momento yo creo que le ven el aspecto negativo a la sexualidad dentro del desarrollo en sus hijos, hijas, porque es algo importante. Yo creo que si vieran este programa, les validarían mucho más su calidad de vida, porque hay personas que pueden estar reprimidas en este momento y deben haber, yo creo, hay muchas. Y prácticamente los tutores también poco consultan porque van, como yo te decía, que van al ginecólogo o proctólogo, no sé, en realidad, y le dicen, ya, ¿cómo está? Está bien, ya, fuera, pero no hablaron de su sexualidad en sí, no hablaron Y nada de su sexualidad, prácticamente. en el caso de las personas diversas funcionales pasa algo muy curioso, que como nos vemos enfrentadas tan cotidianamente al mundo biomédico, gran parte, por ejemplo, de nuestras zonas erógenas, las zonas que nos podrían llegar a provocar placer, se van transformando a lo largo de este proceso de rehabilitación en el que la sexualidad se ve excluida de muchas maneras. Nuestras zonas erógenas van transformándose en áreas de rehabilitación, en áreas que deben ser recuperadas, en áreas en que el terapeuta, la terapeuta me toma y que nada me debe pasar, porque mi cuerpo debe ser concentrado en poder recuperarme, porque Ahí, tengo que tener una recuperación. Mis habilidades deben ser potenciadas para poder acercarme a una normalidad. La sexualidad y el placer lo vamos a ver cuando se acerquen a la normalidad, pero ese momento nunca llega. había una película en relación a eso, que un adulto había perdido su movilidad completa y prácticamente su zona erógena eran las orejas. Ah, sí, Mejor amigo, me parece, es muy sí, buena. sí, Mejores Amigos Sí, es muy buena, es muy, muy, muy buena. Y sí, claro, esa es una posibilidad. Por ejemplo, que las zonas erógenas solamente sean las orejas, porque puede ser, y puede ser que sea una zona erógena para gran parte de la población. Pero también puede ser de que a mí me guste otras cosas y tengo el derecho a poder descubrir qué es lo que a mí me gusta. Porque puede que a mí me guste que me hagan cariño en la guatita nomás. claro. Pero si no tengo el espacio para poder descubrirlo, ese derecho nunca va a ser validado. Esa experiencia que otra persona sí tuvo, porque su cuerpo se acerca más a la norma, yo no la voy a tener. Y Claro, eso es sí, violento. claro, sí, por ejemplo, tampoco es de decir ya masturbarse libremente. Si yo, por ejemplo, me enseñan a que puedo tener un horario, un lugar, un espacio íntimo mío, donde yo pueda hacerlo, obviamente lo voy a realizar. Pero como dices tú, de tanta represión a veces se explota y ya en cualquier lado ya se pierde ya. Pero si se Por va ejemplo, con algo temprano, una educación temprana en el ámbito sexual, ya no habría ningún problema y no se dejarían de lado los derechos que tiene en el ámbito sexual. uno de los grandes temas con referencia a la neurodiversidad y una de las grandes preguntas que siempre surge es el tema de la masturbación. Es un Sí, temazo, es un temazo.
Ahí también a futuro les voy a compartir un par de manuales. Uno es un manual del Senadis, que es sobre la sexualidad de las personas con discapacidad. Es muy bueno, pero es en términos muy amplios. Y otro es un manual para el desarrollo sexual y afectivo de personas con discapacidad intelectual. También es muy bueno, a mí me gusta mucho, tiene una perspectiva de derechos muy interesante y plantea cosas interesantes también, incluso dentro del plano de la masturbación. Por ejemplo, qué importante es poder hablar de eso y poder decir, en efecto, es algo que es parte del desarrollo sexual y que lo podemos hacer en ciertos espacios. Lo puedo hacer en mi pieza, lo puedo hacer en la casa cuando no haya más personas. No necesariamente lo voy a tener que hacer siempre en el baño, pero es importante, por ejemplo, que luego los espacios en los cuales lo hice los deje limpios. Y que, por ejemplo, sepa cómo poder sacarme y ponerme la ropa. ¿Y cómo lo voy a hacer? Dejamos a las personas, si es que hay alguna dificultad para la persona para poder seguir ciertos pasos, voy a dejar que la persona pueda descubrir de manera libre de qué manera la acomoda más, o lo voy a hacer en conjunto con poder hablar del tema. Mira, estas son las posibilidades que existen, tú puedes elegir lo que a ti más te acomode, si en algún minuto tienes algún problema, me lo puedes contar. Si es que en algún minuto me puedes decir como, oye, esto no me está gustando, no sé cómo poder hacerlo, vale, hablemoslo y tal vez ahí vamos a poder evitar que hayan daños y también que una persona pueda sentirse más tranquila, más feliz, que pueda estar tranquila consigo misma, que pueda saber lo que le gusta y lo que no le gusta, que es una de las principales herramientas, por ejemplo, para poder identificar de manera visceral situaciones de abuso. Si yo sé lo que me gusta y lo que no me gusta, cuando pase algo que no me gusta, voy a poder alegar. Y por eso, eso es una de las tantas razones de por qué la educación sexual de manera formal e informal es tan importante. Claro, no establecer como que la escuela, por ejemplo, tiene que hablar de sexualidad. Tiene mucha razón en ese sentido, o sea, igual es bueno que las familias vayamos aprendiendo a conversar sobre esos temas que a veces son un poco íntimos, un poco de tabú, y sacar ese sesgo y hablarlo en cuanto a que el cuerpo es mío, que deben respetarlo, todo alrededor, que se pueda, que esperando que siempre haya comunicación, ¿ya? Porque también hay distintas maneras de comunicarnos, ¿ya? No necesariamente puede ser de manera oral, sino también la expresión corporal, que a veces veía estudiantes que veían te voy a contar una infidencia, a los kines, y como que sí, veían a los kines que los cabros las tomaban así para caminar y todo, y era como, llegaban a sonrojar. Yo creo que también es un sentimiento válido que, y qué lindo en ese sentido de que también sentían la ruborización en sus mejillas y todo. Entonces, son las distintas maneras de comunicar y que se deben de tratar en familia sobre esos temas. Y que ahí, por ejemplo, tú tocaste, y tocaste antes también un tema súper importante que es el tema de lo cotidiano, de la cotidianización de estos temas. Por ejemplo, nuevamente retomando la pregunta de Viole, eh, el tema de poder nombrar las partes del cuerpo por cómo se llaman de una manera normal es una de las tantas formas de poder promover la educación sexual de una manera sana. De que una persona sepa cómo se llaman las distintas partes del cuerpo porque está bien, es una forma de poder validar la sexualidad Sí, también. Cuando una persona me pregunta cómo se llaman mis genitales y una persona va y me dice, se... dígale pilín nomás. Estoy entregando mucha información, no solo verbal como tú decías, sino también no verbal.
O cuando le digo, ay, no me pregunte eso, estoy entregando algo, un mensaje de cómo estará mal. ¿Por qué puedo nombrar otra parte de mi cuerpo y esa parte no? ¿Qué tendrá de malo? Voy entendiendo de maneras muy diversas y voy simbolizando mi plano sexual y mi plano erótico que tiene que ver con referencia a la vivencia del placer de maneras muy, muy, muy distintas. Y las voy entendiendo. Y si una persona, por ejemplo, va y le pregunto, ¿cómo se llaman mis genitales? Y una persona me dice, bueno, esta parte de acá se llama pene y esta parte de acá se llaman testículos. Ah, ya, ok. ¿Y para qué sirven? Y voy y explico ciertas funciones. Y dentro de las funciones, por ejemplo, puedo decir, sirven para poder orinar y también en algunos casos sirve para poder sentir placer. Ah, muy bien. Y en general ahí surgen muchas preguntas. Y por ejemplo, puedo preguntar, ¿y en qué contextos me sirve para poder sentir placer? Cuando tú u otra persona puedan decir libremente que están de acuerdo con poder sentir placer. Ah, ya. Muchas veces esas respuestas sirven y son un cambio importante. Qué importante y qué cambio hubiera sido si es que nosotras, como las personas adultas que somos actualmente, hubiéramos tenido una educación sexual en nuestra infancia y en nuestro desarrollo, una educación sexual de calidad. Las familias podemos hacerlo en esto. Y esa es una de las tantas formas de poder apoyar, poder normalizar esto, poder cotidianizarlo, poder hacer entender de las mil y una maneras existentes de que este es un tema que está bien, es un tema que no solamente vale la pena tener que hablar, sino que es un tema de calidad de vida. Claro, con tranquilidad, como dicen en el chat por ahí también, un tema de manera amorosa, ya más que no es peor no tratarlo a que tratarlo. Al fin y al cabo, es peor no hablar de ese tema, se privatiza, se restringe, y al fin y al cabo las cosas como casi siempre resultan mal en ese sentido. Yo creo que llevando una conversación amena, de llegadera hacia entre todas las personas, súper bueno, se aclaran todas las dudas y, y al fin y al cabo se va dando como aprendizaje mutuo. Y ahí otro tema bien importante, dentro de lo que tú estabas hablando, que es el tema de la validación de los conocimientos que tenemos. Pasa mucho en educación sexual en infancia, en que, por ejemplo, llega el gran momento de que una persona va y te pregunta, ¿de dónde vienen los bebés? Momento a veces crucial para las familias, en que se pueden tomar muchas veces estos caminos, claro, de poder decir, pregúntele al papá, pregúntele a la mamá, se pimponean un buen rato, en que se entregan muchos mensajes de manera no verbal, y o no se responde la pregunta, y la persona va a aprender igual de una u otra manera, o se entregan mensajes confusos, se entregan mitos, las cigüeñas y otros, o se responden de manera clara, concisa y acorde a lo que la persona en verdad está preguntando. Y una de las tantas formas de poder saber lo que la persona sabe y lo que quiere saber es poder preguntar. ¡Uy, qué pregunta más interesante! ¿Por qué quieres saber eso? Porque bla, 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 bla. Ah, ya, ok. ¿Y qué piensas tú? ¿Tú de dónde crees que vienen los bebés? Y ahí podemos cotejar en torno a qué información maneja la persona. Hay una Claro. publicidad muy buena en que una niña va y le pregunta a su mamá qué es ser virgen. Y ella va, se pone roja, burdeo, pero de toda la gama cromática, le contesta una cantidad de cosas y después ella se queda pensando harto rato y le pregunta, mamá, ¿y qué es ser extra virgen? Porque lo vio en un envase con una botella de aceite. En todo caso, yo igual me sabía una Entonces, así. es súper importante que podamos entender qué se está preguntando. Claro. Ay, qué bueno. No está bueno eso. Como Mira, a también ver, está la pregunta de
de dónde vengo. Puede ser que la persona pregunte el origen con referencia a en qué pueblo nació, y uno va y le responde cualquier otra cosa. Es Sí, importante que queramos saber qué quiere saber la persona, porque también ahí efectivamente validamos el derecho a la información que quiere la persona. Y además, si le preguntamos qué cosas sabe, podemos hacer una entrega de información de una manera situada. sí. Bueno, los papás o mamás, tutores en este caso, se han abierto a consultar a profesionales y en este caso difícilmente, no imposible, pero difícilmente alguien le vaya a contestar que no, ¿ya? Y también podemos entregar sugerencias relevantes a lo, al desarrollo sexual, ya como en este caso estás tú, ya, pero a veces los más cercanos son los profes y en el aspecto de la salud también, los médicos cercanos. Y no realizar como esto como tabú. Yo creo que la sexualidad es hermoso. Yo creo que todas las personas, ojalá sean, en sus experiencias sean hermosas. Como dices tú, tiene que haber, lo mejor tiene que ser con una, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo habías dicho? Con Con concepción. consentimiento. Consentimiento, mira, se me había ido. Me voy a Es casar. lo básico. Sí, tiene que haber consentimiento, eso es lo que consentimiento, ¿ya? Sí, Eh, tatuado. tatuado, sí, consentimiento, siempre tiene que haber consentimiento. Eh, Porque tiene que ver con cómo nos sentimos, con sentir, cómo claro, me siento internamente, cómo me siento con otra persona. Ese sentimiento es el consentimiento. Que sea algo con un sentimiento bonito, que sea algo con una experiencia que me pueda aportar, que sea algo con el acuerdo, sí. con todo. De hecho, dentro de las orientaciones que tú me enviaste, igual habían varios casos y Sí, igual parecido a muchos. Casos de pololeo, hasta de embarazo entre medio leí, y posteriormente viene como orientaciones para realizar una planificación, un desarrollo sexual en la persona de consentimiento, de trabajo entre parejas, eh, con el individua en este caso, ¿ya? Y trabajo con la familia, con los profesionales. Así que está muy, muy bueno y se lo recomiendo como para que a veces, si queremos saber más, intuirnos con ese manual y con las guías. Son dos que me enviaste que están muy buenos. Sí, así que bueno, y también cualquier cosa, ese es un tema muy largo, es un tema precioso, como dije anteriormente, la diversidad funcional plantea el hecho de que podemos funcionar de maneras muy distintas y el plano sexual tampoco es exento de esto. Somos sexuales de maneras muy distintas, por eso la diversidad sexual. Y la diversidad sexual también es parte de la diversidad funcional. Somos una. Y es un tema muy largo, gigante, precioso. Así que si es que alguien quiere indagar más, mi contacto también lo dejo abierto. Agradezco también mucho esta instancia para sí, poder hablar agradecer de del todas tema, maneras. para poder profundizar y muchas veces poder abrirlo. Es una posibilidad de cambio súper importante. Sí, agradecer a la escuela igual que me dio esta oportunidad de conversar contigo estos temas que a veces son tabú y que los dejamos para que las personas conversen en realidad y sea algo cotidiano, sí, no es nada de malo. ¿Cuándo no se conversa de la ropa? ¿Cuándo no se conversa del fútbol? ¿Por qué no conversar de sexualidad si no tiene nada de malo en ese sentido? Ya, igual a veces una parte íntima se deja, sí, sí, obviamente, pero porque depende de cada uno, pero que no sea algo malo,
Eso es lo que quiero concluir. Muchas gracias por haber estado con nosotros y haber sido partícipe del programa, Diego. Así que muchas gracias. Ya no Estamos estamos. al habla. Sí, vamos a ir cerrando. A ver, parece que queda el último comentario, dice. Muchas gracias por tan excelente programa abordado con tanto respeto y profesionalismo a ambos. Viole, la fan número 1 ya, del fan club. Ya. Chao, chao Diego, Chao, nos que estés estaremos muy bien. comunicando. Que Un estés abrazo bien. a todos y a todas. Chao, chao. Chao, chao. ¿Terminó mi show o no terminó mi show? Y yo todavía continúo aquí. Seguimos recibiendo comentarios. ¿Sí? A ver. Hoy mi manager no me ha cortado todavía. No, todavía no.